En la lección de hoy analizaremos las partes de la célula. Primero que todo hablaremos del núcleo, que está presente exclusivamente en las células eucariotas. De hecho, es el organelo que les da nombre. Debido a su gran tamaño, el núcleo es una de las estructuras más notables de la célula eucariota. El núcleo contiene cromatina dentro de una matriz semifluida llamada nucleoplasma. En otras palabras, tiene una consistencia como de gelatina, pudín o miel. La cromatina es una red de ADN y proteínas, así como una pequeña cantidad de ARN, es decir, todos los materiales que componen al genoma en general. Justo antes de que la célula se divida, todo este genoma, esta cromatina, se condensa y se enrolla en estructuras similares a varillas llamadas los cromosomas. En otras palabras, los cromosomas solo se pueden ver cuando la célula se va a dividir. Todas las células de un organismo contienen el mismo número de cromosomas, excepto el óvulo, el esperma y algunas células especiales. Por ejemplo, los glóbulos rojos no poseen material genético cuando han madurado. Normalmente, una especie se puede distinguir por el número de cromosomas, pero esto no siempre es el caso. En especies que están a punto de experimentar el proceso de generación de especies nuevas o vicarianza, podemos tener poblaciones con diferentes números de cromosomas, pero que aún pueden reproducirse entre sí. El ejemplo más típico son los caballos mongoles con los caballos europeos. Ambas poblaciones tienen un número de cromosomas diferentes, pero aún pueden generar híbridos con cierto nivel de interfecundidad. Entonces, para resumir, el núcleo contiene cromatina, que es un material fibroso que contiene al genoma en forma de ADN, ARN y proteínas. Recuerde que aunque el ADN se lleve todos los laureles, él no funciona sin las otras dos cosas. La cromatina se une en cromosomas solo cuando la célula se va a dividir y el número de cromosomas es propio de una especie, pero no siempre es el caso. Sin embargo, todos estos son datos de cosas que se encuentran al interior del núcleo. Pero, ¿qué es el núcleo como tal? Al igual que la célula, lo que define al núcleo es su barrera, la cosa que separa el ambiente externo del núcleo, es decir, el resto del citoplasma celular, del ambiente interno del núcleo, es decir, su membrana. La membrana del núcleo es muy característica y diferente de las membranas de otros organelos. La razón: la membrana del núcleo es doble y esta se conoce como envoltura nuclear. Localizados a través de la envoltura nuclear están los poros nucleares que permiten que el núcleo se comunique con el citoplasma, aunque en realidad con quien más se comunica es con el retículo endoplasmático rugoso. Los poros nucleares tienen un tamaño de superficie de 100 nanómetros para permitir el paso de sustancias grandes conocidas como las subunidades ribosómicas, así como todo lo que el ADN produce, que en general se conoce como el ARN mensajero. Estas dos cosas son muy importantes, ya que el ARN mensajero va a interactuar con los ribosomas ya formados para producir las proteínas. Ahora vamos a analizar los ribosomas. Los ribosomas son uno de los organelos de los que menos se hace mención y ciertamente se olvidan mucho, sobre todo en la enseñanza básica, pero son tan absurdamente fundamentales que se encuentran presentes en todos los seres vivos. Los ribosomas son una amalgama principalmente de ARN y proteínas, dividiéndose en dos partes, conocidas como la subunidad mayor y la subunidad menor. Los ribosomas actúan como una máquina de escribir, y es aquí donde la información contenida en el mensajero de ARN procedente del núcleo, que se genera a través del ADN, se utiliza para crear proteínas. Las proteínas pueden ser simples o estar hechas de dominios múltiples, de cadenas polipeptídicas o simplemente de péptidos cortos. ¿Qué es un péptido? Pues estas bolitas que aparecen en el video son aminoácidos. Cuando se unen como un collar de perlas, forman estructuras más complejas. Evidentemente estos no son perlas, sino un modelo que nos ayuda a representar el modo en que el ribosoma va uniendo los aminoácidos para formar
proteína. Así que podemos establecer que la función del ribosoma es la producción de proteínas, que son las que llevan a cabo las funciones en todas las partes de la célula. En los procariotas y eucariotas, muchos ribosomas, bueno, en los procariotas todos, y en los eucariotas algunos, se ensamblan en el citoplasma celular. Sin embargo, en los eucariotas, la gran mayoría de los ribosomas se unen al organelo llamado el retículo endoplasmático rugoso o RER. La última estructura que discutiremos en la lección de hoy es la membrana. Al igual que el ribosoma, la membrana es una estructura fundamental que define a la vida, o lo que es lo mismo, la membrana celular se encuentra en todos los seres vivos. La membrana celular es una barrera básica que separa a lo vivo de lo no vivo. Está compuesta por una capa doble de sustancias grasosas conocidas como fosfolípidos, pero también pueden haber otros tipos de grasa como esfingolípidos y colesterol, que permiten un paso controlado de sustancias desde el interior hacia el exterior y viceversa. El paso de sustancias se da en puntos de control compuestos por proteínas que pueden servir como canales o más comúnmente como sectores de paso mediados a través de energía y el cambio estructural de la proteína. Este proceso es muy regulado a través de una selección especializada por la forma del compuesto que va a entrar o salir. La membrana también tiene proteínas receptoras que al unirse con sustancias externas cambian de forma, generando una reacción en cascada que envía información hacia el interior de la célula para que se realicen funciones específicas. Entonces, para resumir, está hecha de grasa, específicamente grasa de tres tipos. El más común, fosfolípidos. También pueden tener esfingolípidos y colesterol. Su función es controlar el paso de sustancias entre ambos lados de las y gran parte de ese control de sustancias es llevado a cabo por proteínas insertadas en la membrana. Y finalmente, muchos otros organelos u orgánulos están hechos de membrana, entre los que podemos citar los retículos endoplasmáticos, el aparato de Golgi, las vesículas, la mitocondria y el cloroplasto. Debido a que estos orgánulos están hechos de membrana celular, de membranas biológicas, reciben el nombre de sistema de membranas internas y recuerden que en su mayoría son exclusivos de la célula eucariota. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección vamos a analizar algunos de estos organelos del sistema de membranas internas.